tardes. Are you having fun? ¿Se están divirtiendo? Wow, you really worship the Lord, I could tell. Ustedes sí que saben alabar a Dios. Yo lo pude notar con ese grito. When I was asked to preach here, I had prepared a different message. Cuando me pidieron que predicara aquí, la verdad es que había preparado un mensaje diferente. Recently, God has given me a series of messages in my own church. Recientemente Dios me ha dado una serie de mensajes para mi propia iglesia. It is entitled Extreme Y Discipleship. el título es El discipulado extremo. G12 is about extreme discipleship. Y G12 es discipulado extremo. Amen? Amén. But I'm not going to preach that today. Pero eso no es lo que les voy a predicar hoy. I want to continue sharing my heart with you what I began just now before lunch. Quiero continuar compartiendo con ustedes lo que compartí brevemente antes de ir al almuerzo. I want to share with you a journey in my life for the last 20 years. Quiero compartir con ustedes la travesía que he tenido en estos últimos 20 años de mi vida, Where I believe God for the transformation of whole nations. donde le empecé a creer a Dios para la transformación de naciones enteras. And that was before I came into the vision of Y G12. eso fue inclusive antes de que yo entrara a la visión del G12. And when I came into the vision, Y cuando yo entré a la visión, and when Pastor appointed me as one of his international y 12, antes de que el pastor, cuando me escogió como uno de sus 12 It has- internacionales, it has always been in my heart to share this part of my life with him. siempre ha estado en mi corazón el compartir esta parte de mi vida con él. Because I believe there is something here that will take this vision one level higher. Porque creo que hay algo aquí que llevará esta visión y la llevará a un nivel más alto. But I had so much to learn about G12. Pero tuve que aprender tanto de G12. And God never gave me the freedom to share Y this. Dios no me había dado la libertad para compartir lo que compartiré. And I had no intention of sharing this even before I came Y to this conference. ni siquiera tenía la intención de compartir esto antes de venir a esta convención. But during a lunch with Pastor Cesar and Pastor Claudia, Pero antes de ayer fui a almorzar con el pastor César y la pastora the Claudia. subject came out. Y surgió el tema. And as we begin to share, Y al ir compartiendo, we just sense that this is a message for the moment. sentí que este era el momento para compartir este mensaje. So I want to be honest with you that this is not one of those very well organized sermons Así que which I like to have. Quiero ser honesto con ustedes, este no es uno de esos mensajes bien organizados como me gusta presentar. But I believe it's a prophetic word from God that is going to change this movement of G12 into a higher level Pero of creo que es engagement. una palabra de Dios que va a cambiar este movimiento G12 y lo va a llevar a un mayor nivel. This is going to make G12 a movement that will be transforming nations around the world. Esto hará de G12 un movimiento que transformará naciones por toda la tierra. What is the greatest dream in your life? ¿Cuál es el mayor sueño en tu vida? Just to build a big church? ¿Solo edificar una iglesia grande? Just to have great places of worship like this? ¿Solo tener un excelente auditorio de adoración como en el que estamos Just hoy? to have the tens of thousands or hundreds of thousands? ¿O solo tener decenas de miles o cientos de miles de personas? If that's your dream, Si ese es tu sueño, it's a good dream. es un buen sueño, But I submit to you pero yo quiero presentarles a that ustedes dream is too small que for ese God. sueño es demasiado pequeño para Dios. Because God's dream is a dream for nations. Porque el sueño de Dios es un sueño de naciones. God's dream is a dream for the transformation of society and nations. El sueño de Dios es la transformación de la sociedad y de las naciones. But what is transformation of nations? Pero, ¿qué es la transformación de naciones? Because we use this word a lot. Porque usamos mucho esta palabra. But could you paint a picture? What is the transformation of a nation? Pinte el cuadro en su mente. ¿Qué es la transformación de una nación? I want to share with you that the transformation of a nation is when God
comes to make a nation his own dwelling place. La transformación de una nación es cuando Dios hace de una nación el lugar de su morada. When the presence of God come to a nation and he lives and dwells in that nation. Cuando la presencia de Dios viene a una nación y Él vive y mora en esa nación, That nation will be transformed. esa nación será transformada. Now it does not mean that everybody become a Christian. Ahora no quiere decir que todos se volverán cristianos. It does not mean that we will have a Christian Y ni government. quiere decir que tendremos un gobierno cristiano. We may, Tal vez así sea. but it means that there is a different atmosphere in that Pero quiere nation. decir que hay una atmósfera diferente en esa nación. Because God lives there. Porque Dios habita, mora en esa nación. For example, Para darles un ejemplo, I believe yo creo that when God makes his dwelling place in que Colombia, cuando Dios establece su morada en Colombia, an airplane would fly past Colombia, un avión volará por encima de Colombia. and a man on the plane had a quarrel with his wife just before he boarded in New York City. Y el hombre que había peleado con su esposa antes de abordar el avión en la ciudad de Nueva York, He was really rough with his wife. y que fue bien grosero con su He's esposa, not even a believer. y que ni siquiera es un But when creyente, the plane comes by the airspace of Colombia, pero cuando el avión esté por el espacio aéreo de Colombia, because this place is transformed to be a dwelling place of God, por cuanto este lugar es un lugar de la morada de Dios, all of a sudden, de repente he would come under conviction. sentirá convicción de pecado He would say, what a stupid thing I said to my y wife. dirá: qué estupidez la que le dije a mi esposa. It was just a small thing. Era nada lo que pasó. Why would I be so unreasonable? ¿Por qué fui tan irracional con ella? And when the plane touched down, Y cuando el avión aterrice, he would call his wife and say, I'm sorry. va a llamar a su esposa y le dirá: lo siento. And he doesn't even understand why he does Y it. ni siquiera entenderá por qué lo hace. When a nation is transformed where the presence of God Cuando is, una nación es transformada donde mora la presencia a de Dios, president may not be a Christian, puede que un presidente no sea but all cristiano, of a sudden he comes under conviction pero de repente siente convicción about the people he has mistreated, en cuanto a aquellos que ha the maltratado, people that he has dealt with unjustly, aquellos con los que él ha sido injusto, and he would do something about y it. hará algo al respecto. And there will be an atmosphere of God's Y presence estará everywhere. la atmósfera de Dios en todas partes en esa And nación. of course, people are going to come to the Y Lord por by the supuesto, thousand. la gente vendrá por miles al Señor. But God has made his dwelling place Pero porque in Dios Colombia. ha establecido su morada en How many Colombia. of you want to see God making his dwelling place in Colombia? ¿Cuántos quieren ver la morada de Dios establecida en Colombia In your nation. y en su nación? Say amen. Di amén. Down the history of God's dealing with his people, A través de la historia, cuando Dios ha tratado con su pueblo, there have been many records of the visitation of God. han habido muchos registros de las visitaciones de Dios. We talk about the Toronto blessing. Hablamos de la bendición de And Toronto y de otros avivamientos. It will be a visitation. Pero no será una visitación. And God will come Dios vendrá because he loves his people. porque Él ama a su pueblo And revival takes place. y el avivamiento sucede. But down through the ages, we see that this is for a moment, Pero a través de los siglos vemos que ha sido algo for a temporal. season. Ha sido como una temporada. Because God can only be a visitor among us. Porque Dios solo ha podido ser visitante en medio de nosotros. But he doesn't feel at home among us. Pero no se ha sentido en casa en medio de He nosotros. doesn't feel at home with No. the people of God. No se ha sentido en casa entre el pueblo de Dios. But yet he loves us. Pero aún así nos ama. And he wants to bless Y us. quiere bendecirnos. And he cannot stand seeing us living in poverty. Y Él no soporta vernos viviendo en pobreza. So he comes and visits us. Entonces Él viene y nos He let visita. us drink of his fullness. Y nos deja beber de su plenitud. But then he cannot stay long. Pero no puede permanecer mucho He's tiempo. only a visitor. Porque tan solo es un But the visitante. day is coming Pero el día viene where we want God to make our church, our nation, a dwelling place of the
en el Spirit. cual vamos a querer que Él haga de nuestra iglesia y nación el lugar de morada de su Espíritu. God is always looking for a dwelling place, Dios- not just a place to visit. Dios siempre está buscando lugar de morada, no solo un lugar de visita. Psalm 132 verse 1. Salmo 132, versículo 1. Oh Lord, remember David and all the hardships he endured. Acuérdate, oh Jehová, de David y de toda su aflicción, He swore an oath to the Lord and make a vow to the mighty one of de Jacob. cómo juró a Jehová y prometió al fuerte de Jacob: I will not enter my house or go to my bed. no entraré en la morada de mi casa ni subiré sobre el lecho de mi estrado. I will allow no sleep to my eyes, No daré sueño a mis ojos, no slumber to my eyelids, ni a mis párpados adormecimiento, until I find a place for the Lord, hasta que haya lugar para Jehová, a dwelling for the mighty one of Jacob. morada para el fuerte de Jacob. Our vision Nuestra visión is more than winning the es multitude. más que ganar multitudes. We want to visit, see the multitudes. Queremos ver ganadas las Our multitudes. vision Nuestra visión is to make a dwelling place for the Almighty God. es establecer lugar de morada para el Dios And we viviente. will not rest. Y no descansaremos, We will not sleep no dormiremos until God can find a dwelling place hasta among que Dios us. halle lugar de morada en medio nuestro. Isaiah 66 verse 1. Isaías 66, versículo 1. This is what the Lord says. Esto es lo que el Señor dice. Heaven is my throne. Dice, Jehová dijo así: el cielo es mi And trono earth is my footstool. y la tierra estrado de mis pies. Where is the house you will build for me? ¿Dónde está la casa que me habréis de Where edificar? will my resting place be? ¿Y dónde el lugar de mi reposo? God is looking for a resting place. Dios está buscando un lugar donde pueda He's reposar. looking for nations that will build him a resting place Está where his glory would dwell. Buscando naciones que establezcan un lugar donde su presencia pueda morar. In Exodus chapter 33, En Éxodo capítulo 33 we read a very remarkable conversation between God and Moses. leemos una gran conversación entre Dios y Moisés. The background to that is God was angry with his people. El contexto es que Dios estaba molesto con su pueblo. They had built a golden calf. Se habían hecho un becerro de oro. When Moses turned his back and went up to Mount Y Sinai, cuando Moisés se volteó y se subió al monte Sinaí, and Moses interceded y for his people. Moisés intercedió desde ahí por su pueblo. And then in Exodus 33 verse 1, Y entonces en Éxodo 33, verso 1, the Lord said to Moses, Jehová dijo a Moisés: leave this place, anda, sube de aquí, you and the people you brought up out of Egypt, tú y el pueblo que sacaste de la tierra de Egipto, and go up to the land I promised on oath to Abraham, Isaac, and a Jacob, la tierra de la cual juré a Abraham, Isaac y Jacob, saying, I will give it to your descendants. diciendo: a tu descendencia la daré. I will send an angel before you Enviaré un ángel delante de ti and drive out the Canaanites, y echaré fuera a los cananeos, Amorites, a los the amorreos, Hittites, a los eteos, Perizzites, Hivites, a los Jebusites. pereceos, jebuseos, go to the land flowing with milk and honey. a la tierra donde fluye leche y miel. But I will not go with you, Pero yo no iré contigo, because you are stiff-necked people, Porque and I might destroy you on the way. son pueblo de dura cerviz y puede que los destruya en el camino. God spoke to me in the 1990s with this passage. Dios me habló en la década de los 90 con este pasaje It shocked me. y me dejó en shock. God says, I will bless you. Dios dice: te bendeciré, I will give you the multitudes. te daré las multitudes, Signs and wonders will follow you. señales y prodigios te seguirán. I will lead you into the place of promise. Te llevaré al lugar de la promesa, But I won't be with you. pero no estaré contigo. I'll send an angel. Enviaré mi ángel. Sometimes we don't distinguish the difference between the presence of an angel and the presence of the Lord. A veces no conocemos la diferencia entre la presencia de un ángel y la presencia del Señor.
Because we're just crying out for success. Porque andamos clamando pidiendo éxito, We're just crying out for power. clamando pidiendo poder. We even cry out for the multitudes. Hasta clamamos por multitudes. We cry out for God's blessing. Clamamos pidiendo And God bendición. said, I will bless Y you. Dios dice, te Because I've bendeciré. been committed Porque I'm committed. estoy comprometido to your father Abraham, Isaac, and Jacob. con tu padre Abraham, Isaac y Jacob. And I will give you everything. Y te daré todo. But this doesn't mean I'm with you. Pero eso no quiere decir que yo estoy contigo. Because I cannot be with you. Porque no puedo estar If contigo. I'm with you, Si estoy contigo, I have to destroy you. te tendré que destruir. Because you are disobedient in your heart. Porque tú eres desobediente en tu You corazón. don't bring pleasure to Y me. tú no traes complacencia a mi You just corazón. use me to fulfill your vision. Solo me usas para cumplir con tu visión. And God is looking for a people Y Dios está buscando un pueblo who say, Lord, I treasure your presence que dice, Señor, atesoro tu presencia. more than success. Más que al mismo More than éxito. numbers. Más que a los Now, números. don't get me wrong. Y no me God wants to malinterpreten. give us numbers. They're Dios not wrong. quiere darnos números, lo quiere But hacer. the Bible right here tells us Pero la Biblia aquí nos it's dice possible to see signs and wonders, que si but vamos- there's no God. a ver señales y prodigios, pero no hay Dios. There's only an angel. Solo hay un ángel. And Moses cried out. Y Moisés clamó Moses said, if I go in and you are not with y us, dijo, si voy, pero tú no vas con nosotros, how would the people know? ¿cómo that we are conocerá different? el pueblo que somos diferentes? And he cried out to God, Y él le clamó a Dios, God, Dios, if your presence si tu does not presencia go with me, no ha de ir con nosotros, do not send me forth. no nos envíes. I don't care about the signs and wonders. No me importan las I señales don't y care about the prodigios, success. ni el éxito. I don't care about the great building. No me importa el auditorio God, grande. Dios, I want your presence. yo lo que quiero es tu I want you to presencia. have joy when you come among us. Quiero que te goces I want you to take en medio de delight in nosotros. us. Quiero que habites en nosotros. You know, I've been committed to the G12. Saben, yo he estado bien comprometido al G12. I've been here for 10 He years. estado 10 años en la I visión. love Pastor Y Cesar and yo Pastor Claudia. amo a los pastores César y Claudia. They are just family. Ellos son mi familia. And I think of you all the time. Y Pray for you pienso guys. en ustedes cada rato, oro mucho por And I'm ustedes. so excited when I see the church grow. Y me emociono cuando veo a la iglesia crecer. But God is taking us to something higher. Pero Dios nos está llevando a algo más alto. God wants us to desire His Dios presence quiere for our que nation deseemos su presencia para nuestra nación. more than anything else we can get from Him. Más que cualquier otra cosa que podamos obtener de Él. And to see transformation of the Y nation. para ver transformación de la nación. We must see God making His dwelling place among us in this nation and in your nation. Tenemos que ver a Dios estableciendo su morada en nuestra nación, en esta nación y en tu And there's nación. one major key that will cause God to make His dwelling place among Y hay us. una llave principal que hará que Dios establezca su morada en medio de nosotros. And that's the unity of the body of Christ. Y la llave es la unidad del cuerpo de Cristo. The unity of the body of Christ will create such delight to God that He will dwell among us. La unidad del cuerpo de Cristo tendrá tanto deleite en el corazón de Dios que Él vendrá y morará en medio de nosotros. I want to make a daring statement Yo here. quiero atreverme a decir una declaración en este And I día. know Pastor Cesar and Claudia will understand my heart. Y yo sé que los pastores César y Claudia entenderán mi corazón. To see the transformation of Colombia, Para ver la transformación de we Colombia, must go beyond G12. tenemos que ir más allá del mismo G12. Let me explain. Permítanme explicar lo I'm que digo. committed to G12. Yo estoy bien comprometido I'm al working my G12. socks Yo real trabajo hard con todo el corazón en la visión to put in the vision. para establecer bien la Not in visión. Singapore, Y lo hago en but around the Singapur. world. Y no solo allá, sino al nivel but for the mundial. last 20 years, Pero en los últimos there's 20 años something else I'm committed to. hay otra cosa con la que he estado I'm comprometido. committed to seeing the unity of the body of Christ Estoy in prayer, comprometido en traer la unidad del cuerpo de Cristo en oración, so that every barrier will be broken down, para que toda barrera sea derribada, so that we will be the body of Christ that will rise up para que seamos ese cuerpo de Cristo que se levanta and take down strategic y strongholds. que derriba esas fortalezas estratégicas. I want to illustrate what
Pastor Cesar has said and what I've said earlier. Yo quiero decir lo que el pastor César dijo antes y lo que yo también dije There is a antes. difference between strategic warfare and ground level warfare. Hay una diferencia entre guerra estratégica espiritual y guerra en el terreno. To take over a nation, Para tomar una nación, just like the U.S. invaded Iraq. así como cuando Estados Unidos invadió Irak, They sent in the Air Force. enviaron la fuerza Take down aérea, all the strongholds. derribaron las So fortalezas that all the heavy artillery will be wiped out. para que toda la artillería de Irak fuera derribada. When they bomb it out, Cuando los bombardearon, bomb out the whole city, volaron toda la ciudad, flatten everything. todo lo destruyeron, They still haven't taken the city. pero aún así no habían tomado la ciudad. Now they need to send in the ground troops Ahora necesitaban enviar las to tropas, occupy the land. artillería para ocupar la tierra. I believe Yo creo that the ground level battle for this last day army of God is the G12 vision. Creo que en estos últimos días la batalla en el terreno, aquí en la tierra, es la visión G12. There is no doubt in my heart No tengo duda alguna en mi corazón that the G12 would equip every believer to be a soldier of de the que la Lord. visión G12 equipará a cada creyente en la visión del Señor. That's why God has given me this series of messages entitled Extreme Y Discipleship. por eso el Señor me ha dado esa serie de mensajes acerca de un discipulado extremo. We need extreme disciples who will go in there, Necesitamos discípulos who extremos que doesn't care vayan, about their lives, que no les importe su who will vida, surrender everything, que se and rindan occupy todo the land, y que ocupen la and tierra one by one win y people to uno a Jesus uno ganen gente para Cristo and make them y soldiers. que los hagan to occupy soldados the land. para tomar la tierra. And this is what the G12 is. Y ahí es donde está el And I rejoice in G12 it. y yo me gozo I'm en going to give eso. the rest of my life Yo to it. entregaré el resto de mi vida a esto, But it's dangerous pero es peligroso to send in the troop Enviar- where the stronghold has not been torn down. enviar las tropas a donde las fortalezas no han sido derribadas. You may have momentary victory, Puede que tengas ímpetu y victoria, but as long as the strongholds are there, pero mientras que hayan fortalezas ahí, we would suffer defeat podremos sufrir derrotas and maybe even disaster. y hasta aún desastres. And I want to share with you Y yo quiero compartir that con the Lord is ustedes showing the body of Christ around the world. que el Señor está sembrando el cuerpo de Cristo a nivel mundial, That only when the body of Christ rise up as one, pero solo cuando el cuerpo de Cristo se levante como uno, they cannot take the strongholds of the nation. no podrán derribar las fortalezas de las naciones. In fact, let me share with you. De hecho, déjenme compartir con ustedes. MCI can win 90% of the people in La Colombia MCI puede ganar el 90% de la población de Colombia, and still does not see pero transformation. aún así no experimentar transformación. Studies have shown Los estudios demuestran many of the nations around the world, que muchas naciones a nivel mundial, especially in Africa, especialmente en África, they have high level of conversion. tienen tasas de conversiones altísimas. 50%, El 50%, 70%, el 70%, el 80% de la has población accepted the Lord. ha recibido el Señor. But the nation remain corrupt, Pero la nación aún así es corrupta remain poor. y es pobre. I want to share with you this. Y yo quiero decirles esto. I got no time. I can give you many stories. Puedo contarles muchas historias. It's all started with a study that was done in the United States Pero hubo un estudio que se hizo en Estados Unidos by a lady who was part of a YWAM mission. lo hizo una mujer que pertenecía a la misión de Jucum, Juventud con una Misión. And one day she saw a documentary Y un día ella vio un documental about the effect of Christianity in the United y era States. sobre el efecto del cristianismo en los Estados Unidos. And as she sat down to watch that program, Y ella sentada viendo ahí ese programa, she felt that the journalist, who was not a Christian, sintió that the journalist, que the el one who produced the program, periodista que no era cristiano, ella she was not a Christian, ella no era cristiana, but she was very fair-minded. pero tenía una mente justa. So she wants to find a city in the United States that is most Christianized. Así que quiso buscar la ciudad estadounidense más cristiana.
So they look at the statistics. y miraron las estadísticas. And of course, in America, the southern belt Y- has the most churches. Por supuesto, la parte sur de Estados Unidos es la que más tiene iglesias. But she decided that Pero it's not good enough just to have many churches. decidió, bueno, no es importante que hayan tantas iglesias. So she surveyed the statistic to find the place where on Sunday most people attend Y church. quiso evaluar en qué ciudad los domingos la mayor parte de la población va a la iglesia. And they picked the city of Dallas. Y encontraron que era la ciudad de Dallas. Now I live in Dallas for almost five Ahora, years. yo viví en Dallas casi 5 años. I went to the seminary there, one of the best in the world, I was told. Estudié en uno de los mejores seminarios cristianos en el mundo. Eso dicen que es uno de los And mejores. so she studied that city. Y ella estudió la ciudad. One of the highest percentage of people going to church. Uno de los más altos porcentajes de la ciudad And actually va a la read the iglesia Bible. y hasta leen la Biblia And believes in. y la creen. In fact, in that metroplex there are many Bible colleges De hecho, en esa metrópolis hay muchas escuelas and bíblicas 2 major seminaries. y 2 seminarios grandísimos. That got to be a good place. Qué lugar tan bueno, así parece, ¿verdad? And so they study the social factors of that Y city. estudiaron los factores sociales de esa ciudad. The level of education, El nivel de educación, the poverty level, el nivel de pobreza, the level of justice that is done for people who are underprivileged, el tipo de justicia que hay para aquellos que son menos the crime privilegiados, rate, la tasa de crímenes, the percentage of people involved in addictions and other el vices. porcentaje de personas que sufren de vicios y adicciones. And they discovered Y descubrieron that Dallas, que la ciudad de one of the Dallas, most Christianized city siendo of the United la States, ciudad con más alto porcentaje de cristianos en has Estados one Unidos, of the highest crime rate, tenía una de las tasas más altas de crimen has one of the most sophisticated prostitution ring in the whole of the United y una de States. las redes más sofisticadas de prostitución en todo Estados Unidos. And the level of care for the poor is one of the lowest. Y el nivel de cuidado de los pobres es uno de los más bajos. And the reporters surveyed all the pastors of the city. Y hicieron una encuesta a todos los pastores de la ciudad. What do you think of that? ¿Qué piensan ustedes de eso? And most of them said, Y la mayoría respondió, I'm just to preach the Bible. bueno, yo solo estoy predicando la Biblia. I don't know. This is not my problem. Yo no sé, ese no es problema mío. So it's possible Así que es posible to have many believers, tener muchos creyentes and yet the presence of God is not y there. aún así la And presencia the de Dios stronghold of the no city is not estar torn down. y las fortalezas no ser The derribadas. stronghold can only be torn down when the body of Christ unites as one and decree in the realm of the Spirit. Las They will be fortalezas torn down. solo pueden ser derribadas cuando la iglesia está unida y se une a decretar que es derribado. And that calls for unity. Y eso requiere unidad. I want you to understand the power of unity. Yo quiero que entiendan ustedes el poder de la unidad At the Tower of Babel, y el poder de Babel, yeah. de Babel, Sorry. de The la Lord Bi- said, de la Biblia. El Señor dijo, if as one people speaking the same language, si hay un pueblo hablando una sola lengua, they have begun to do this, han empezado a hacer esto then nothing they plan to do will be impossible y for them. nada de lo que planeen hacerles será imposible. Unity is dangerous even towards God when it's in the hands of the ungodly. La unidad es peligrosa cuando hay unidad. La unidad es peligrosa para el enemigo. God said they are building a tower Dios dijo, están construyendo una torre to show their pride. para sembrar el orgullo que ellos tienen. And I can't even stop it Y yo- if they are one. Y el Señor decía, no puedo detenerlos a menos de que sean uno. So the only thing that God could do is to destroy the unity. Entonces lo único que Dios podía hacer era And destruir we know the story. esa unidad y conocemos la historia. So in the 1990s, Entonces en la década de los God 90, convicted me. Dios trajo convicción a if mi you're going to see corazón. Singapore coming to know the Si Lord, quieres ver a if Singapur we're going to viniendo see revival al over the Señor, land, si quieres ver if avivamiento we're en la going to see tierra, the stronghold torn down, si quieres ver las fortalezas I must pull in derribadas, the people of God as one. tengo que unir al pueblo de Dios para que sean I'm uno. going to share with you my Y testimony. voy a compartir mi testimonio con But ustedes. before I do that, let me give you 3 reasons Pero antes de hacerlo, déjenme compartir why 3 unity is so important. razones por las cuales la unidad es tan importante. Number 1. Número 1, Unity delights the Lord. la unidad deleita al Señor.
it brings joy to God. le trae gozo a Dios. In Psalm 133, En el Salmo 133, God says how good and pleasant it is when brothers live together in Dios unity. dice, cuán bueno y agradable es cuando los hermanos habitan juntos en For those unidad. of us who are parents, we understand that. Para aquellos que somos padres entendemos eso. Our families gather around the dinner table. Nuestras familias se sientan a cenar en la mesa. And maybe one of my sons had just a major success. Y tal vez uno de mis hijos acaba de tener un gran éxito. And I said, this is Y exciting. digo, qué emocionante. But you can tell there's a pain in my heart. Pero uno puede notar que hay un dolor en mi corazón. Because I know that two of my children are fighting with one Porque another. yo sé que dos de mis hijos están peleando entre sí. And that brings pain to my Y heart. eso le trae dolor a mi corazón. Have you ever sat down in a dinner table and you are having such a great time? ¿Alguna vez te has sentado a la mesa y le están pasando tan The bien? father is so happy. El padre está feliz. Because the children are united. Porque los hijos están We love unidos. one another. Nos amamos los unos a los otros. Have you ever been to a dinner table? ¿Alguna vez has estado en una When there's mesa tension between two members of donde the hay family? tensión entre dos miembros de la That's familia? one dinner you want to finish the food and get away very quickly. Es una cena que uno quiere que se acabe rápido la comida para uno irse rapidito. And say, oh, I've got something else Y I gotta decir, do. ay, hay otra cosa que tengo que hacer, me God voy. says, Dios I dice, will only make my dwelling place solo estableceré mi when morada my children live in cuando harmony. mis hijos vivan en armonía. Number two. Número 2, Unity is important la unidad es because importante unity is really walking worthy of the calling of God. porque la unidad es cuando caminamos siendo dignos de la presencia We de know Dios. that famous verse, Ephesians 4:1. Conocemos ese verso tan famoso, Efesios 4:1. I beseech you by the mercies of God Dice, yo pues preso en el... ok, go ahead. that you will walk in a way les pido worthy que of the anden calling with which you have been called. De una manera, con toda humildad y mansedumbre. Once again, I'm sorry. I lost it. Ephesians chapter 4 verse 1. Efesios 4, versículo 1. Yeah, read it. Yeah, Okay, it wasn't the same verse. it's okay. Bueno. That you walk worthy of the Que calling with which you have been caminen called. bajo ese de manera digna en el camino que han sido llamados a andar. The Apostle Paul spent 3 chapters talking about the blessing God has given to El us. apóstol Pablo dedica 3 capítulos a hablarnos de la bendición que Dios nos And ha now dado. in chapter 4 verse 1 he says, in view of what God has given to you, Y en el- walk in a way that is worthy. Walk and live in a way Cami- that is Les worthy of dice, God's calling. caminen de una manera que sea digna del llamado que Dios les ha dado. But how to walk in a way worthy of his calling? Pero ¿cómo caminar de una manera que sea You digna may de su say- llamado? Tú you may- dirás, you may say holiness, dices tal vez es That's santidad, bueno, eso es cierto. you may say honesty, O de pronto dices honestidad, también es cierto. you may say diligence. O dices diligencia, That's true. también es It's all cierto. talk about in the second part of Ephesians. Todo eso está en la segunda parte de Efesios. But what's the number one thing? Pero ¿qué es aquello, lo primordial? Immediately in the next verse, Inmediatamente en el siguiente In verse versículo, 2. en el versículo 2, be completely humble and gentle. con toda humildad y mansedumbre, Be patient, soportándoos con paciencia bearing with one another in los love. unos a los otros en amor, Make every effort haciendo todo esfuerzo to keep the unity of the Spirit en guardar la unidad del through Espíritu, the bond of peace. en el vínculo de la For there's paz. one body, Dice, un one cuerpo, Spirit, un just espíritu, as you were called in one como hope, fuisteis llamados when en you una were called. misma esperanza, One Lord, un Señor, one faith, una fe, one baptism, un bautismo, one God, un and the Dios Father of all, y Padre who de is over todos, all, el cual and through all and in all. es sobre todos y por todos y en todos. In fact, in the next few verses, De hecho, en los siguientes versículos, hallelujah, come on, let's give God the glory. aleluya, dale al Señor gloria. And in verse 12, Y en el versículo 12, we the pastors, nosotros the los pastores, apostles, los the apóstoles, prophets, los profetas, we have to do one thing, tenemos que hacer una to cosa. equip the saints for the Tenemos work of the service. que equipar a los santos para la obra del ministerio. For what? ¿Para qué? Not just the multitude, No solo para las Not just to multitudes, grow the church, no solo para que crezca la but for the iglesia, building up of the body of sino Christ, para la edificación del cuerpo de Cristo, so that we all hasta que attain to todos the unity of faith lleguemos a la unidad de la fe and of the knowledge of the Son of y del God, conocimiento del Hijo de to Dios, a mature man, a un varón perfecto, to the measure of the stature which belongs to the fullness of a la Christ. medida de la estatura de la plenitud de Cristo. God called all of us
to bring about the body of Christ rising up as one. Dios nos llamó a todos a que en el cuerpo de Cristo nos levantemos como uno solo. God will be pleased with us if unity Dios is in our heart and we build unity in the body. Complacerá de nosotros si hay unidad en nuestro corazón y edificamos la unidad en el cuerpo. Number 3, Número 3, unity la unidad is an eviction order to the devil to Es- get out of our nation. es una orden al enemigo para que se vaya de nuestra nación. Philippians chapter 1 verse 27 and 28. Filipenses 1, 27 y 28 Whatever happens, dice solamente conduct yourself in a manner worthy of the gospel of que os Christ. comportéis como es digno del evangelio de Cristo. Then whether I come and see you or only hear about you in my absence, Para que sea que vaya a veros o que esté ausente, I will know that you stand firm in one spirit, oiga de que vosotros estáis contending as firmes one man en un mismo for espíritu, the faith in the gospel, combatiendo unánimes por la fe Without- del evangelio without being frightened in any y way en nada intimidados by those who oppose por you. los que se oponen. This is a sign Esto es una señal, to them that will be destroyed, indicio de los que se and perderán, you will be saved. mas vosotros seréis And that by salvos God. y por Dios serán salvos. Unity is a sign La to the unidad devil. es una señal al diablo. Unity is a sign to the devil. La unidad es una That he señal has al no diablo right de que él no to tiene remain in derecho our nation, de permanecer to en tu remain in our nación, city, de permanecer en tu ciudad and to stay in our y de society. quedarse en nuestra sociedad. Unity is an eviction order. La unidad es una orden de desalojo para el enemigo. I've got many things I want to say scripturally, Y hay muchas cosas que quisiera decir but I según want las to share my escrituras, journey with you right now. pero quiero compartir mi historia con ustedes. God gave me this conviction. Dios puso una convicción en mí. I was a pastor in Singapore. Yo era un pastor en Singapur. I graduated from a seminary in the United Me States. gradué del seminario bíblico en los Estados Unidos. And in 1981, I came back to Singapore. Y en 1981 regresé a Singapur. I graduated from a seminary Me gradué de un seminario that was very against the things of the que Spirit. estaba muy en contra de las cosas del Espíritu. It's called Dallas Seminary. Se llama el Seminario Teológico de Dallas. I graduated believing that if you speak in tongues, you are either of the devil or of the flesh. Y me gradué pensando que si uno hablaba en otras lenguas, uno era o del diablo o estaba en la carne. I graduated at the top of my class. Y me gradué como el primero de mi clase. I was the best preacher in this American seminary. Fui el mejor predicador en ese tiempo de ese And I seminario. came back, I thought, I've got all my theology Y regresé settled. pensando, ya tengo muy bien cuadrada mi teología. And I preached the Bible. Y predicaba la Biblia, But I was against the pero charismatic. estaba en contra de los carismáticos. In fact, when I came back, De hecho, cuando regresé, Pastor Cho came to el Singapore pastor Cho visitó a to Singapur do a healing service. para hacer un servicio de sanidades. But 7 weeks before he came, Pero 7 semanas antes de que él Every llegara, week, cada semana, I preached a message against Pastor yo Cho. predicaba un mensaje contra el I doctor told Cho my y le congregation, decía a mi congregación, Pastor Cho is wrong. el pastor Cho está He's of the equivocado. flesh. Él está en la God carne. doesn't heal the sick. Dios no sana a los It is all enfermos. fake. Todo eso es Don't even falso. go there. Ni vayan allá. If you go there, Si van, you'll be demonized. van a quedar endemoniados. And I thought Y pensé, the charismatic are theologically shallow. los carismáticos teológicamente son muy vagos. And I got my theology together. Y entonces yo con mi teología me creía lo máximo. I pastored my church for Pas- 5 years. Pastoreé mi iglesia 5 años. This is the church I grew up in. La iglesia en la que yo I've había never been to crecido. another church Yo in my life. nunca había estado en otra iglesia en mi I got vida. married there. Yo me casé en esa My iglesia. children were dedicated Mis there. hijos fueron dedicados al Señor ahí. After 5 years of preaching, Después de 5 años de my predicar, church grew from 300 mi iglesia pasó de to 300 1,600. a 1,600 It was the miembros. biggest Southern Baptist church in Singapore. Era la iglesia bautista más grande de People Singapur. loved to hear Pastor Kong. A la gente le encantaba escuchar al pastor But Kong, there was an emptiness in pero me. había un vacío dentro de mí. People loved my preaching, A la gente le encantaba mi mensaje, but I didn't experience the power of pero God. no estaba experimentando el poder de When I Dios. go and pray for the sick, Cuando iba y oraba por los my prayer was enfermos, so weak. mi oración era tan débil. You know, I pray prayers like, Yo oraba oraciones como, oh God, oh Dios, he has got cancer. Dios, él tiene cáncer. Comfort him. Ven y consuélalo. Comfort his wife. Ven y consuela a su esposa. Comfort his children. Ven y consuela a sus hijos.
Basically, my prayer was, Básicamente mi oración era, oh God, there's no hope. ay Dios, no hay esperanza alguna. He's going to die of cancer. Él va a morir de cáncer. Help him to go quietly. Ayúdale a que se vaya, pero calladito. But there was a hunger within Pero him. había un hambre dentro de I mí. said, God, there must be more. Y yo dije, Dios, tiene que haber más. And I fasted and Y prayed. ayuné y oré. And after 2 days of Y fasting, después de 2 días de ayuno, I spoke in tongues. yo hablé en otras lenguas. I taught people there's no such thing. Yo le enseñaba a la gente que eso no existía. And if you speak in tongue, you could be the devil. Y que si lo hacían, podrían ser el mismo diablo. And I would go, Y yo hacía jacarabashata. Jesus is Lord. Jesús es Señor. He came in the flesh. Él vino en la carne. Jatarabashanda. And God filled me with the Y Spirit. Dios me llenó de su I began espíritu. to pray for the sick in my Empecé church. a orar por los enfermos de mi I began iglesia. to preach with power. Empecé a predicar con The poder. deacon said, Los diáconos dijeron, what's wrong with our pastor? ¿qué le pasó a nuestro He pastor? preaches different. Predica diferente. And one day I went to them. Y un día fui a ellos I said, I share with you a y secret. les dije, quiero compartir un Because you secreto are my leader. porque ustedes son have to discípulos tell you the míos. truth. Tengo que decirles la verdad. I have taught you Les he enseñado that people cannot speak in tongues que la today. gente no puede hablar en otras lenguas, But I spoke in tongues. pero hablé en otras lenguas I think it's God. y creo que es de Dios. Now, I cannot explain it theologically. Ahora, no sé explicártelo teológicamente It messed up my theology. porque el Señor me acaba de dañar mi teología, But pero I can sense God. puedo sentir a Dios. Praise God. Alabado sea Dios. And the deacons got together Y los diáconos se reunieron and they fired me. y me expulsaron de la iglesia. This was the only church I've ever attended. Es la única iglesia a la que yo había asistido en mi vida. I don't even understand why am I speaking in tongues. Yo mismo ni entendía por qué yo estaba hablando en otras lenguas. They keep telling me, Pastor, give me the theology, explain. Me decían, denos la teología, explíquenos. I said, it messed up my Les theology. decía, es que me quedé sin mi teología. Right now I can't explain, give me some time. En este momento no se los puedo explicar, denme un tiempo. If you don't understand, how can you speak in tongues? Si no entiendes, ¿y cómo es que hablas en otras lenguas? It was the most painful time of my life. Fue el tiempo más doloroso de mi vida. And the closest people in my life, the only Christian I know in my life, threw me out of the church. Y los más cercanos a mí, los cristianos que yo conocía de tanto tiempo, ellos me echaron. I want to share with you this because I want you to understand how difficult for me to try to bring unity to Quiero the body. compartir esto porque quiero que entiendan lo difícil que fue para mí traer unidad al cuerpo. As a result of that, I started Faith Community Baptist Como Church. resultado de eso empecé la iglesia que pastoreo hoy, que se llama la Which the Iglesia Lord bless. Comunitaria de Fe, la cual el Señor ha But for bendecido. 2 years, Pero por 2 there was años this pain in my heart. había un dolor en mi corazón. Every time I think of the old church, I go, Cada vez que pensaba feel en the pain. mi otra iglesia, yo sentía un dolor. Uy. There was one time I was driving my car in Una Singapore, vez iba en mi carro por Singapur and all of a sudden I go, y I thought I had a heart attack. de repente sentí como si tuviera un And I- infarto. oh no, what happened? Y yo dije, uy, ¿qué pasó? And I just realized I drove past my old Y me church. di cuenta que estaba pasando frente a aquella I iglesia. wasn't even aware of it. Ni siquiera era consciente. And the pain remained. Y ese dolor permanecía. And one day God told me, Y un día Dios me dijo, you must go back to your church tienes que volver a tu iglesia and you must repent y tienes que and arrepentirte ask them to forgive y you. pedirles a ellos que te perdonen. I said, what? Yo dije, ¿qué? They threw me out. I didn't Ellos throw them me out. expulsaron, yo no los expulsé a ellos. Why should I ask them for ¿Por forgiveness? qué debo yo pedirles perdón a ellos? They should ask me for Ellos deben forgiveness. pedirme perdón a mí. God said to me, Y Dios me dijo, but you're the leader. pero es que tú eres el líder. The church split. La iglesia se dividió. I'm sure you said something that was not right. Estoy seguro que dijiste algo que no estaba I'm bien. sure there was some attitude that was not Y estoy right. seguro que hubo actitudes en ti que no estuvieron Go bien. back and ask them for Así que forgiveness. vuelve y pídeles perdón.
And I said, yeah. Yo dije, sí. Maybe I'm 5% wrong. Tal vez me equivoqué en un They are 5%, 95% pero ellos se wrong. equivocaron en un If I go 95%. back and say sorry, Si voy y digo lo siento, they will put all the 95% ellos on me. me culparán de ese 95% a mí. God said, it's not important. Y me dijo, eso no importa. If they do that, they are wrong. Si hacen eso, ellos estarán But equivocados. you do what is right. Pero tú haz lo correcto. The next week, A la siguiente I semana, made an appointment with a pastor. saqué una cita con aquel pastor And I asked him to y forgive. le pedí que me perdonara. And my wife said, Y mi esposa dijo, why so fast? ¿por qué tan rápido? Think about it. Piénsalo. I said, once I think Yo about it, dije, I'm not going to do si it. lo pienso, no lo voy a hacer. But I believe God taught me an important lesson. Pero creo que Dios me enseñó una lección muy importante. That God treasures unity. Que Dios atesora la unidad. Unity in the family is not about who is right or wrong. La unidad en la familia no es quién tiene la razón y quién no. It's about family. Tiene que ver con familia. You may be wrong. Puede que te But you're equivoques, my family. pero eres mi familia. And I love you. Y te amo. And I need you. Y te necesito. And I want your Y company. quiero tu compañía. So I started a church. Así que empecé la iglesia. Now remember, Ahora recuerden, all these years, todos esos años I offended the charismatic. ofendí a los carismáticos. I laugh at them. Me burlé de ellos. So I have no friends Así among the que charismatic. no tenía amigos entre los carismáticos. But now I speak in tongues. Yo estaba hablando en otras And lenguas. all the Baptists left me. Y todos los bautistas me abandonaron. All the conservatives thought I've gone overboard. Los conservadores pensaron que me volví loco. And I have no friends. Y yo no tenía amigos. So I just started my church. Así que empecé mi propia iglesia. And I said, I don't care about the rest of the people. Y dije, no me importa el resto de la gente. I just answer God's call. Yo estoy respondiendo al And llamado de for Dios. 5 years, I shut myself up. Y I por just served the 5 church. años simplemente serví en mi iglesia y me And cerré my a lo church demás. began to grow. Y mi iglesia empezó a crecer. And the people in the city talk bad about my Y la church. gente en la ciudad hablaba mal de mi iglesia. Because when they go past the church, there will be crowds and crowds of people going up. Porque cuando pasaban frente a mi iglesia habían multitudes de And I personas. remember one of my members Y recuerdo uno de los miembros de was la riding a iglesia. bus to the church. Iba en bus a la iglesia. And when he arrived, this lady, she was about to get down. Era una mujer y cuando estaba llegando se iba a bajar del bus And she heard 2 Christians. y escuchó a 2 other cristianos churches de talking. otras iglesias que estaban hablando. Be careful about this church. Cuidado con esa iglesia. It's a cult. Eso es una secta. It's very dangerous. Son peligrosos. And they've never met me Y before. nunca me habían conocido. So that was my reputation in Así Singapore. que esa era mi reputación I en was a Singapur. cult. Yo era, The charismatic don't trust me. los carismáticos no confiaban en mí. The conservative do not want to be my Los friend. conservadores no querían ser mis And they amigos talk bad about me. y hablaban mal de mí. And I said to my heart, Y yo, en mi corazón, I will show you. yo les dije, les voy a My demostrar God is with me. que mi Dios está conmigo. And my church grew. Y mi iglesia creció 1,000, de 1,000 a 2,000, 2,000, a 4,000, a 5,000, a 6,000, a 7,000. And then God gave me this message Y about entonces unity. Dios me dio este mensaje de unidad. In fact, it came from Dr. Peter Wagner. I don't know whether you know him. You may not. De But hecho, in the United States, we Me, know him. me llegó por medio de Peter Wagner, no sé si lo conozcan, pero es muy He came conocido to en talk Estados about Unidos. spiritual warfare. Él fue a hablar acerca de guerra And he espiritual. said spiritual warfare Y is dijo- the unity of the body. Dijo, la guerra espiritual necesita la unidad And del God cuerpo. convicted me. Y Dios trajo convicción a mí. And Dr. Wagner said, Y el doctor Wagner dijo, God told me, Dios me dijo you are to be the leader que tú debes ser el líder of the spiritual warfare network de la red de guerra espiritual of Singapore. de Singapur. Unite the churches Une a las iglesias to pray against the para stronghold. orar contra las fortalezas. I said, me, Y yo dije, ¿yo? unite the church. ¿Unir a la iglesia? I don't like the church. Ni me gusta la iglesia. They talk bad about me. Hablan mal de mí. And I don't have the relational skill. Y no tengo esa habilidad para relacionarme con ellos. I mean, you know me, I'm a polo player. Yo dije, ustedes me conocen, yo soy jugador de polo. You get in my way, I ride you Si up. te me metes en el And I camino, go. te voy delante y te saco del camino. I play with my wife, polo. My Y wife play polo. juego polo con mi esposa, ella también juega. And if she play against me, I do the same thing. Y Go si there. ella juega contra mí, yo hago lo mismo. Sorry. Perdón. You're a good polo player. Eres buen jugador de polo. Sorry. Pastor,
Pastor, I say, yo dije, Dr. Wagner, Dr. I don't Wagner, have the diplomatic skill. no tengo esas habilidades diplomáticas. But he said to me, God told me it's Pero you. él me dijo, Dios me dijo que eres tú. And I came before the Lord. Y yo fui delante del Señor. And the Lord said to me, Y el Señor me dijo, do you love Singapore? ¿tú amas a Singapur? Me And preguntó. I said, Lord, I love Y Singapore. yo dije, Señor, yo amo a Singapur. Do you love Singapore more than you love your church? Y me dijo, tú, me preguntó, ¿amas a Singapur más que a tu iglesia? I said, God, you know my heart. Yo le dije, Señor, tú conoces mi I corazón. want to see Singapore one day. Yo quiero ver a Singapur what I siendo tell my ganada. church. Eso es lo que le digo a mi iglesia. And God said to me, Y Dios me dijo, if you don't rise up si no te levantas and bring unity to the y body, traes unidad al cuerpo, even your church, aún tu iglesia I cannot bless. no la podré bendecir. I says, Lord, since you put it that way, Yo dije, bueno, Señor, ya que lo pones así, I have no choice. entonces no tengo opción. What I do? ¿Y qué hago? And for the next 1 year, Y el siguiente año, I went to the pastors of the city. yo fui en ese año a los pastores de la ciudad. I went to the charismatic. Fui a donde los I carismáticos. said, I was so Les arrogant. dije, yo era bien arrogante. I thought you are theologically shallow. Pensé que tú estabas mal en tu But teología. right now, I've become just as shallow Pero as en you este are. No, I'm momento kidding. creo que estoy igual de mal a ti. No, mentiras. The Holy Spirit taught me so much. El Espíritu Santo me enseñó tanto. I want you to forgive me. Quiero que me perdones. Please forgive Por me. favor, But the perdóname. Lord says, Pero el Señor dice, I need you. te necesito. Without you, Y sin ti, even if my church aún mi is iglesia, 10 times the size, así sea 10 veces will más que la not win tuya, our nation. no podremos ganar nuestra and I nación. went one after another. Y fui uno tras el otro. I went to a denomination Fui a una and I denominación knelt before y them. me arrodillé ante ellos. I said, Y les I have dije, spoken words to he make fun of your hablado denomination. palabras de burla en contra de Today ustedes. I repent. Y hoy me arrepiento. Please forgive Por me. favor, perdónenme. And I just went one after Y another. uno tras otro los visité. Some accepted me. Algunos me Some aceptaron, embraced me. otros me abrazaron, Others were not sure. algunos como que no sé. But then we said, this is what we need to do. Pero dijimos, esto es lo que tenemos que Can we hacer. come together and pray for our nation? Unámonos juntos y oremos por nuestra nación. And in 1994, Y en 1994 we started a monthly prayer meeting. empezamos una reunión de Where oración the mensual Baptists, donde los the bautistas, Anglicans, los the anglicanos, Methodists, los the metodistas, Pentecostal, los the pentecostales, Foursquare, los de the la independent cuadrangular, churches las came iglesias together. se unieron. And you know what we did? ¿Y saben lo que hicimos? We just pray for one another. Orar los unos por los The otros. pastors in the city Los need pastores friendship. en la ciudad necesitan amistades. So often we're so lonely. Muchas veces estamos muy And solos. we come together and compare. How big are your church Y now? Huh? cuando nos unimos es para decir, ¿qué tan grande está tu How many iglesia? cells you have? ¿Cuántas células tienes? Oh, 200 cells. Ah, 200 I've got células. 400 Yo cells. tengo Hallelujah. 400, aleluya. We don't talk about this. De eso no hablamos. We just say, Solo decimos, how are you doing? ¿cómo estás? How's your wife doing? ¿Cómo está tu I esposa? heard your child is sick. Escuché que tu hijo está un Can I poco pray mal. for you? ¿Puedo orar por ti? Are there some things I can pray for you? ¿Será que hay algo por lo que We te don't pueda even ayudar pray- en oración? We don't even pray for Singapore yet. Ni oramos por Singapur. We just pray for one another. Orando los unos por los otros. And there was a yearly prayer meeting. Y anualmente hacíamos una in reunión which de we have oración more than 10,000 coming, not for preaching, but just for 2 hours of a prayer. la cual iban más de 10,000 personas, no para oír predicación, sino para 2 horas de oración. There was no speaker. No había conferencista. We just seek the Lord. Solo buscando We al just Señor. pray for one another. Solo orando los We unos just por pray los for otros. Singapore. Orando por Singapur. And over the first 7 years, Y en los últimos 17 Praise años, God. 37 años, alabado sea Dios. I don't know about you. Yo no sé de ti. Many churches in many nations, they unite only around a project. Muchas iglesias en muchas naciones se unen alrededor de un proyecto. Maybe a great evangelist is coming to town. Everybody unite just for the Tal meeting. vez va a venir a visitar un gran evangelista de la ciudad y todos se unen para ese evento. But that's not true unity. Pero esa no es la verdadera I have gone unidad. through a lot of that. Yo he pasado por mucho I've de been eso. in the ministry for Yo he 35 estado en years. el ministerio 35 años. And after this big meeting, we are fighting. Y How come there's después so many names and I got so few de names? esos eventos nos peleábamos. But church, when we come and pray Pero together iglesia, cuando nos unimos en oración before the throne of grace, ante el trono de la gracia, we are all equal. todos somos iguales.
There are no big pastors No hay or small pastores pastors. grandes ni pastores pequeños. There are no great Christian No hay grandes or cristianos poor o Christian. cristianos pobres. We all come before the throne of Todos grace. venimos delante del trono de la gracia. And in those first 7 years, Y en esos primeros 7 años, in a big prayer meeting, en esa gran reunión de oración, we did prophetic act of confession and repentance. hicimos un acto profético de confesión y arrepentimiento. The first year, El primer año, the charismatic and the non-charismatic came together and asked each other for los forgiveness. carismáticos y no carismáticos se unieron y se pidieron perdón entre sí. In the next year, Al siguiente año, the Chinese-speaking churches and the English-speaking Chinese churches Las came iglesias together because there de- was a big division. de habla inglesa se unieron con las iglesias de habla china porque había una gran división And we entre said we ellas. need one another. Y dijimos, nos necesitamos In los unos another a los prayer otros. meeting, En otra reunión de oración, We honor all the elders of the church. honramos a todos los ancianos de la All the iglesia. forefathers, the old pastors that were 60 and above, we brought them up and we honor them and we kiss them and we hug Aquellos them pastores and we love them. mayores de 65 años los subimos a la tarima, honramos a ellos, bendecimos sus vidas. Maybe their churches were not a very small church, Y tal vez iglesias pequeñas. but we say to them, Pero we les- needed you. You started it all. Les decimos, te necesitamos, tú estás corriendo We are también. who we are because of you. Somos lo que somos por ti. And we hug each other Y and nos cry. abrazamos y lloramos. And after visiting all the inner wounds of the church, Y después de ministrar a las heridas internas de la iglesia, we are ready to take on the wounds of the city. estábamos listos para salir a sanar las heridas de la ciudad. There was one year the British came. Hubo un año donde fueron los I remember británicos. Pastor Roger Mitchell. Y recuerdo al pastor In Roger this Mitchell. 10,000 gathering. Y fue una reunión de 10,000 Asked for personas. forgiveness Y pedimos perdón. from Singapore. Singapur. Because Singapore was a colony of England. Porque Singapur había sido una colonia And we inglesa. cry and we hug and we Y release lloramos, forgiveness. nos abrazamos y pedimos perdón. On the following year, Al siguiente año we brought a Japanese pastor, trajimos a un pastor japonés, Pastor Paul Ariga. el pastor Paul Arica. The Japanese came and invaded Singapore. Los japoneses habían sido quienes habían invadido a And as a Singapur. result of that, Y como there resultado were de many who were eso, wounded. habían muchos heridos. We went to all the massacre sites. Fuimos a todos los sitios donde hubo masacres. And Pastor Paul and I, we knelt down and we asked each other for Y el forgiveness. pastor Poe y yo nos arrodillamos y nos pedimos perdón. And we partake of the Lord's Supper Y together. participamos de la Santa Cena juntos. And in the big meeting, Y en esa gran reunión there was a lady había una mujer who was tortured by the que había Japanese. sido torturada por los And japoneses. Pastor Paul Ariga asked for Y el forgiveness. pastor Poe pidió perdón. And she, with tears in her eyes, said, I forgive you Y for con torturing me. lágrimas en los ojos ella dijo, te perdono The por body of Christ torturarme. began to come together. El cuerpo de Cristo se empezó a unir. And today in Singapore, Y hoy en Singapur there are so many mega hay churches. tantas mega iglesias. I mean, you know, in the United States, 1,000-member church is a mega church. Miren, en Estados Unidos una iglesia de 1,000 miembros es considerada mega Well, iglesia. we have so many 1,000-member Pero churches. nosotros tenemos tantas de 1,000 personas. 3,000, 3,000, 4,000, 4,000, 5,000 member 5,000 church. We have miembros. 10,000 member De church. 10,000 miembros. We have a church that's 20,000. Tenemos una de 20,000. And now we have a church that's 30 over Y 1,000. hay una que tiene más de 40,000. And God asked me a Y question. Dios me hizo una Do you pregunta. love the body of Christ more than your church? ¿Tú amas el cuerpo de Cristo más que a tu iglesia? And I said to God, Y yo le dije a Dios, Oh, God. Dios, let other churches be bigger than mine, Que but let otras- Singapore be one for Christ. así otros sean más grandes que yo, deja que Singapur sea ganado para ti. We must love the kingdom of God. Tenemos que amar el reino de Dios. Because the Lord Jesus said, let your kingdom come on earth. Como lo dijo el Señor, que venga tu reino a la Let your tierra. will be done on earth Que as se it is in haga tu heaven. voluntad en la tierra como Come en el on, let's give cielo. glory to Vamos, God. démosle al Señor un fuerte aplauso. The story doesn't end there. La historia no termina ahí. After 7 years, Después de 7 años, something happened on the leadership rank. algo sucedió en el liderazgo. There were adultery. Hubo adulterios, There was sin. pecados. And we began to lose heart. Y empezamos a desanimarnos. I was so discouraged. Yo me desalenté tanto I resigned from que the yo team. renuncié de Because ese I was equipo tired. porque estaba cansado.
And so that's when I came into the vision. Así que ahí fue cuando encontré la visión, Because I was tired. porque estaba cansado. I needed Pastor Cesar to love me. Necesitaba al pastor César, alguien que me amara. And I left it for 7 years. Y dejé esa organización por 7 años. Because God said I was the man to lead it. Porque Dios me había dicho que yo era el hombre para dirigirlo. And I took a break. Y yo tomé un descanso. In those next 7 Y en years, esos siguientes 7 años the casino came into Singapore. entró un gran casino y se estableció en Singapur. All sorts of immorality Y came todo into tipo de Singapore. inmoralidad llegó a Singapur. Even the father of my nation, Aún el padre de mi nación, Mr. Lee Kuan Yew, que se llama Lee Kuan who at Yew, one point said, que en cierto momento if dijo, you have long hair, we'll cut your hair before we come to Singapore because long hair represents the hippie culture and we don't need the hippie si culture. tienes cabello largo, te cortaremos el cabello largo antes de que entres a Singapur porque no aceptaremos la cultura hippie en nuestra Do you nación. know that in 1970, if you got long hair, they will cut your hair at the airport before you can Entonces, come in. en la década de los 70, en el aeropuerto, cuando ibas a If llegar not, al país, you te leave. cortaban el cabello y Because si no te lo cortabas, we- te deportaban. We don't want to be contaminated by anything that's less than what is honorable. Porque no queríamos ser contaminados por nada. Because at that time, long hair in the hippie culture represent drugs and all Porque en sorts ese of things. tiempo el cabello largo era parte de la cultura hippie y eso tenía drogas y todas esas cosas malas que representaba. So Bray, you never come to Singapore at Entonces, that time. Bray, They ya no throw vas you a out. poder ir con esa Yeah. cabellera larga que tienes tú. But in the last 6-7 years, Pero en los últimos 6, 7 the años, father of our city said, el padre de nuestra ciudad dijo, no, this is a new generation. no, es una nueva They generación. must have more freedom. Deben tener más libertad. It's okay. Está bien. Relax the censorship of film, Bajemos el nivel y los and estándares. all sorts of filth start to Y come into todo Singapore. tipo de basura empezó a llegar a Singapur. And after 7 Y years, después de 7 años, the Lord called me back el into Señor that. me llamó a que volviera a And now I retomar stand esto. up to lead the church. Y ahora estoy ahí dirigiendo I la wanna tell you iglesia. the miracles. Y quiero contarles los milagros. We have done it for 17 years. Lo hemos hecho por 17 The one años. thing that kept on was this. Y lo que the one thing The one thing that continued was y this. lo que continuó en todo este tiempo fue That esto, all 17 years, que esos 17 años, every year, cada año, we have a 3-day pastors prayer summit for the teníamos pastors of the una city. cumbre de oración solo para los pastores de la ciudad. 300 to 400 pastors come together for 3 days just to pray for Se Singapore. reunían 300, 400 pastores 3 días para orar por And Singapur. it's a miracle. Y fue un milagro. It has continued on for 17 Y years. esto ha continuado por 17 And años. just before I came, Y antes de venir para Colombia, we had one of the best we had. We had more than Tuvimos 500, almost 600 pastors. una de las mejores, tuvimos más de 600 600 pastores. pastors who for 1 week does nothing just to wait in the presence of God and cry out for the nation. 600 pastores que se unieron una semana haciendo nada más que buscar la The presencia de Baptist, Dios. the Anglican, the Methodist, Bautistas, anglicanos, metodistas, Salvation Army, los del ejército de salvación, every sort of churches. todo tipo de iglesias. And God is going to shake the nation Y of Dios sacudirá la nación de Singapur. Singapore. And we are going to speak to the strongholds. Y vamos a derribar las And fortalezas. God is going to bring Y Singapore Dios traerá a Singapur. to become the kingdom of God. Traerá el reino de Dios. Come on, let's praise the Lord. Vamos, démosle un fuerte aplauso al Señor. One more testimony and I'll stop, okay? Un testimonio más y cierro. Recently, I'm joined up with a ministry from Canada. Recientemente estuve muy conectado con un ministerio canadiense. Where are the Canadians? Are they ¿Dónde están los Canadians? canadienses? ¿Hay canadienses aquí? There's a group of one Canadian. Una canadiense. Two Dos, Canadian. dos canadienses. 20 years ago, 20 años atrás, Canada has no identity at all. Canadá no Has no tenía identity. su identidad, no la tenía. You ask a Canadian, what's a Canadian? They will say, I'm not American. Cuando uno le preguntaba a un canadiense, decía, yo no soy But americano, what's Canadian? pero decían, soy canadiense. 20 years ago, 20 años atrás, there was an Egyptian pastor había un pastor egipcio, who is a medical doctor, a surgeon, que es un médico cirujano. went to Canada, Fue a Canadá, migrated there, se fue a vivir allá, with another Chinese pastor. y con otro pastor The chino, Lord spoke to them el Señor les habló about uniting the body of Christ. acerca de unir el cuerpo de Cristo. And they went around the whole Canada, and Canada is huge, Y not like fueron Singapore. por toda Canadá. Canadá es enorme, no es And pequeña they como found Singapur. all the elders of the church. That Y means these are
men of God who have served Buscaron the church for years. a todos los ancianos The de Canadá, fathers. a los padres que sirvieron en la And they iglesia, came together and said, can we pray for the y nation? se unieron y dijeron, oremos por la nación. And for 20 years they prayed for the Y por nation. 20 años oraron por la nación. There was miracle and miracle and miracle. Se manifestó milagro tras milagro Correct tras me if I'm milagro. not wrong. Y If I'm wrong. corríjanme si me equivoco. You're just at an election in January. Acabaron de tener elecciones en enero. And now the prime minister, Yeah. is it prime minister or president? The prime minister. Ahora el is a primer born-again ministro o believer. presidente es un cristiano There are nacido nuevo. there are three parties, I was told. Hay 3 cuerpos, según me comentaron. One party was one of the strongest. Un cuerpo era uno de los But they partidos, promote the perdón, gay agenda. era de los más fuertes, pero promovía la agenda Another homosexual. Otro partido Promote the division of Canada between the promovió French and the English speaking. la división en Canadá entre los de habla francesa e inglesa. And there's the third party that's conservative. Y un tercer That was partido the smallest in government. conservador, el más pequeño en el In the gobierno. last election, En la última elección, the strongest party, el partido más fuerte, they had 40, 50 seats. que antes tenía 46 escaños They en were el left with gobierno, 3 seats. quedaron con 3 And their escaños. leader was not even voted Y el in. líder ni siquiera fue elegido. The party that supported the division of the nation El partido que respaldó was la almost completely wiped out. división quedó prácticamente en 0 The escaños. conservative party came in. El partido conservador The entró. prime minister now is a born-again El primer believer. ministro es un cristiano And nacido de nuevo. 47% of the parliament are born-again Y el believers. 47% del parlamento son cristianos nacidos de nuevo. Because the church came together as one Porque to la pray. iglesia se unió como uno solo para orar. And the International Monetary Fund just recently released a report Y el Fondo Monetario Internacional recientemente publicó un reporte that the strength of the banking system of Canada que la fortaleza del sistema bancario canadiense is rated as number 1 in the está world. calificado como número 1 a nivel mundial. Amazing. Es asombroso. Because a group of people prayed. Porque un grupo de And they gente said, oró "We need one y another." dijeron nos Even the necesitamos. smallest pastor. Aún los pastores We began to pequeños intercede. empezaron a And they took interceder down the stronghold y of the nation. derribaron las fortalezas de la nación. The only thing I'm telling them right now, Lo que les estoy I'm a diciendo good a friend ellos, of this team of great men. soy muy buen amigo de este hombre. This Egyptian is, his name is David Damien. Este egipcio se llama David Damien. I said, you had one major warfare on strategic level. Le dije, tienes una guerra espiritual en un nivel estratégico, You better get the ground troops ready. pero ahora te falta la artillería. Let me tell you about G12. Déjame hablarte de G12, le dije. But they won a major victory Pero ganaron una because of gran the unity of the body. victoria por la unidad del cuerpo. I want to end with this. Y quiero cerrar con esto. I believe Yo creo that God is going to use que Dios usará a MCI la MCI to bring about the unity of the churches para in Colombia. traer la unidad de las iglesias en I Colombia. believe this is the time. Yo creo que este es el tiempo. This is the moment. Este es el momento. God is going to use Pastor Cesar. Dios usará al pastor Because he's a César humble man of porque God. es un hombre humilde de He's going Dios to bring together the pastors of y él the unirá a city. los pastores de la Whether ciudad, they do G12 or not. sea que hagan G12 o no, And there's going to be y va a reconciliation. haber reconciliación. And God is going to bring G12 Y at a Dios higher level. levantará al G12 a un mayor And you're gonna nivel. see Y van a ver The recent defeat in your political arena. en la reciente derrota en el To be campo turned político, around. van a ver que Dios va a Because cambiar the body todo, of Christ unites. porque el cuerpo de Cristo se unió. And that's the message that God has given Y to me for este you. es el mensaje que el Señor me da para ustedes And the nations around the y world para las naciones de la is going tierra. to see this nation Van a ver a esta nación coming to the knowledge of God. viniendo al conocimiento Because de God is Dios, going to make this place the porque dwelling Dios place. hará de este lugar el lugar de su morada. Come on, let's praise God. Vamos, démosle un fuerte aplauso al Señor. And the G12 vision, Y la visión G12, unintentionally, sin intención, has caused division in the body of Christ. ha causado división en el cuerpo de I know it's Cristo. never our intention. Y yo sé que ha sido sin It's because of intención. reaction of people. Es por la reacción de But the personas. stronger must go to the weaker. Pero el fuerte debe ir al más débil. We must go to people who left the vision. Tenemos que ir a aquellos que dejaron And la say, visión "We love you." y decirles te amo. You are my brother. Eres mi hermano. I need you. Te necesito. Even if you don't do the Aunque vision. no hagas la visión, I need you. te necesito. Because
Because we are brothers and Porque sisters in somos Christ. hermanos y hermanas And en when that Cristo. happens, Y cuando eso A new suceda, level of anointing will come to this movement. una nueva unidad And vendrá a God este will be movimiento pleased. y se abrirán And everywhere puertas. G12 goes, Y a donde the quiera que vaya presence of G12, la God will presencia go de Dios irá con and ustedes transform y nations. transformarán naciones. Come on, give God a big round Démosle of al applause. Señor un fuerte aplauso. There's just one last thing I want to do. Y hay una última cosa que quiero hacer. I'd like to ask, Quisiera pedir in this place, en este lugar, are there pastors from Colombia here ¿será que hay pastores de Colombia aquí en este lugar who are not part of que MCI? no son de la Misión Carismática Internacional? Can I see your hand? Are there pastors? Pastores colombianos stand? que no son MCI, Anybody? pónganse I de can't see any. pie. No puedo ver a ninguno, quiero ver si hay alguno. Can Levanten you la come mano. forward? Can you come Por forward? favor, vengan aquí adelante, pastores de Colombia que no son MCI. Come on, give them a big round of applause. Démosles Come a on, ellos un fuerte aplauso. I'd like to do a prophetic act. Yo quisiera hacer un acto profético. I want to invite some of the pastors of MCI, maybe Pastor Claudia. Quisiera invitar a algunos de I los don't pastores see de Pastor MCI, Cesar. Is la Pastor pastora Cesar Claudia, around? si el pastor César está por ahí también. To join hands Quisiera que nos with uniéramos these pastors de las manos con estos who are pastores from Colombia. que son de Colombia And we're going to pray together y vamos a orar juntos that every dividing wall que toda muralla de separación in the body of Christ in Colombia en el cuerpo de Cristo aquí en will be Colombia broken. sea derribada. I know, Yo sé, amen. amén, I know the fact that you are standing here, yo sé que el hecho de que estén aquí, you're the friend of MCI, ustedes son amigos de la and you have been MCI blessed. y han sido bendecidos. But we know there are many Pero sabemos que hay who, muchos for whatever reason, que por X o Y motivo feel separated. se sienten como que But separados. today you will stand in Pero the gap. hoy se van a parar en la brecha And together with Pastor Cesar and Pastor y Claudia, juntos con el pastor César y la you will pastora join hands Claudia together. se van a unir de las manos And you're going to pray for the unity y van a orar por la of the unidad body of Christ in del Colombia. cuerpo de Cristo en Colombia. And then you will see Colombia Y entonces transform verán a Colombia for the transformada glory of God. para la gloria de Dios. Can we all stand up together? ¿Será que todos nos podemos I think poner can de we pie? all come up to the stage? This